María. Bueno, recién hacíamos un poquito un recuento con Gaby al estilo Volver a Casa sobre el cierre de la apertura, de lo que ha pasado en el día de hoy y de lo que va también a acontecer las próximas semanas, también luego de la reunión que hubo, el almuerzo finalmente entre Javier Milei y Donald Trump. Vamos a charlar con Pablo Hueve, ya está en línea el profesor Pablo Hueve para charlar con nosotros, con Volver a Casa. Pablo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Matías te saluda. Hola Matías, muy buenas tardes, mi saludo para ustedes, para el control central, la producción y para toda la audiencia. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Nosotros la verdad que recién hablábamos de una angustia, es una mezcla de sensaciones, de bronca, por ahí citábamos algunos momentos de Argentina y de Latinoamérica, Plan Cóndor, lo que fue la última dictadura militar, el menemismo, después con De la Rúa y ahora otra vez, ¿no? Entregando la patria. Podemos también obviamente sumar Macri 2018 con la vuelta al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo estás sintiendo vos? ¿Cómo estás viviendo lo que acaba de acontecer en el día de hoy? Cuando en 1945 se aprobó la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, sí, uno de los dogmas para el mundo fue la no injerencia en asuntos internos de los países. 2 años después se acordó crear la Organización de los Estados Americanos, una pequeña ONU dentro de América, solo que más democrática y más abierta, porque no había un Consejo de Seguridad restringido, sino que los 35 estábamos en todo y no había derecho de veto. Pero por lo menos en 11 lugares de la Carta de la OEA se veda todo lo que sea intromisión en los asuntos internos de otros países. Lo que hoy hemos visto ha sido escandaloso. sí. Ni en la época de Sproul-Briden, en 1945-46, se vio el nivel de injerencia descarada de un gobierno extranjero frente al silencio cómplice y sonriente de un mandatario que parecía más bien un capataz que un presidente de un Estado soberano. Dijo el presidente Donald Trump, además había que darle la cara a Caputo, ojo, porque esto es para un análisis sociopsicológico, la cara de Caputo, porque todo lo que estaban esperando, el apoyo a un nuevo plan de convertibilidad, el apoyo a una eventual dolarización, quedó solamente restringido a un swap, aclarando que esto estaba condicionado al resultado electoral del mes de octubre, ahora del 26, Sí. pero no solamente eso. Yo no me olvido cuando era chico, cuando perdimos la guerra de Malvinas y, bueno, empieza la apertura democrática. Sí. Yo viajaba a Buenos Aires por cuestiones de salud, que tengo que viajar todos los años, y a media cuadra de la óptica donde yo me atiendo vivía el expresidente Arturo Frondizi, Beruti, 25, 26, piso sexto. Yo cada vez que iba a Buenos Aires lo iba a visitar, aunque sea 15 minutos, y charlaba con él. No me olvido nunca una vez cuando me dijo mi joven amigo, nunca hablé mal de Argentina en el exterior. Nunca permití que delante de mí se hablara mal de Argentina en el exterior. Hoy, cuando luego de esa frase del presidente Donald Trump, que además le dijo, estamos aquí para ayudarlo a ganar las elecciones, lo que es una escandalosa intromisión en asuntos internos, vuelvo a repetir, de la Argentina, y además una toma de posesión frente a una oposición democrática que hay en Argentina, el presidente argentino tomó la palabra y dijo, le agradezco mucho, presidente, le agradezco a Scott Bessent su apoyo frente a tantos ataques de la oposición. Qué indigno que es llevar las diferencias políticas domésticas a otro país, qué indigno que es elogiar a quien declaró públicamente que apoyaba a la Argentina solamente para que se fueran los chinos de aquí. Sí. Y además, porque Argentina tenía litio, uranio y tierras raras y permitía que muchas empresas privadas norteamericanas pudieran participar. ¿Dónde quedó la dignidad nacional? ¿Dónde quedó el respeto por la soberanía nacional? Y además hay algo que el señor presidente de la República no puede ni debería olvidar. Los gobiernos extranjeros no ganan elecciones en la Argentina, las ganan los pueblos. Y si el señor presidente no lo entiende, es probable que el pueblo se lo enseñe a fuerza de votos el próximo 26. Y que le quede claro al señor presidente,
no estamos hablando de enemigos, estamos hablando de compulsas democráticas. Pero como dice Antonella Marti en ese espectacular libro Las Nuevas Derechas, estos que son amigos entre sí, Giorgia Meloni, Vox, la gente del PP, la señora Le Pen, el señor Orbán, Donald Trump, Bukele, Bolsonaro, Katz, son personas que coinciden en algo. La vida es una guerra, no existen términos medios, y todo tiene que ver inclusive con cuestiones bíblicas, y todo se simplifica, es una guerra del bien contra el mal, no hay términos medios. Pues bien, habrá que hacerle entender a estos millennials de 60 años que la vida está llena de grises y no de posiciones extremas. Mal que le pese a muchos, el respeto va a volver, y el debate democrático también va a volver en algún momento a la Argentina. Como dice un poeta uruguayo, si no se abren las puertas, el pueblo las sabe abrir. Sí, tal cual. Pablo, ¿vos creés realmente que solo es un apoyo político o que hay algo más detrás o solamente una idea de conspiración mía? Lo dijo Trump. Claro. Este apoyo es ideológico. Lo dijo Trump. Pero hay otra cuestión, y agradezco mucho la pregunta, porque lo de Scott Bessent no es condicionar a el presidente Milei, es condicionar al Estado argentino. Claro. Porque los próximos presidentes van a seguir condicionados con las políticas en el Atlántico Sur, van a seguir condicionados con la base que tenemos en Ushuaia. Es decir, el daño que se está haciendo no solo a la imagen argentina, sino al futuro, en cuanto a políticas exteriores que tiene nuestro pobre país, es tremendo. Y recién van 1 año y 10 meses de gobierno. Por eso es imprescindible que la sociedad argentina entienda que hay que fortalecer las instituciones democráticas y que votar en contra no es tumbar a un gobierno, también es democracia, que los distintos poderes estén en distintas manos. Tal cual. ¿Algo más de ese tema, Gaby? ¿Querés preguntarle, Pablo? No, creo que está bastante claro. Me parece que... ¿Qué tal, Pablo? Gaby. Hola, Gaby, qué gusto. De este lado. Nosotros decíamos, porque a veces, y en la previa también, ¿no? El presidente antes de viajar estaba bastante exaltado cuando había una nota con Luis Majul antes de irse para Estados Unidos, y al final ni siquiera tuvo un encuentro bilateral. Cada vez le quedan menos periodistas, ¿viste, amigo? Que Sí, cada vez menos. Sí. Pero digo, sacaban la cuenta 15 segundos entre que se corrió el auto, se dio vuelta, sacó la foto, estuvieron a solas ahí sacándose la foto en la puerta, digamos. Eso fue el encuentro bilateral. Tal cual. Además, fíjense que el propio presidente argentino buscó por ahí hablar del tema de Gaza, y el presidente norteamericano se limitó a dar una respuesta, una advertencia a Gaza, diciendo que si no se desarman los vamos a desarmar nosotros de una manera dura, pero automáticamente empezó con ese discurso de lo vamos a apoyar y qué sé yo cuánto. La verdad es que todo fue muy poco digno, sinceramente lo digo. Y ya que nombrás Gaza, Pablo, es indudable que queremos saber un poco sobre eso, y que nos cuentes, bueno, algunas apreciaciones de lo que viene ocurriendo en los últimos días. Bueno, pido primero perdón porque probablemente me extienda un minutito más, pero va a ser corto, prometo. A ver, los 20 puntos del presidente Trump de hace 3 semanas, que en líneas generales no eran malos, tienen un problema, son impracticables. ¿Por qué? Veámoslo desde el punto de vista de Israel. Desde el punto de vista de Israel, no se olviden ustedes de que el señor Netanyahu necesita fueros, porque en el momento en que pierde el poder va preso por corrupción, tanto él, su esposa y su hijo. Por lo tanto, a ver, sigamos la lógica de este razonamiento, él necesita mantener el poder. Para mantener el poder de acuerdo al sistema parlamentario israelí, necesita contar con 61 bancas en la Knesset o Parlamento, y eso se lo da, en este momento, Judaísmo Unido de la Torá, Shas y Israel y Beitenu, que son partidos que le dan los 17 votos que él necesita para llegar a 67 votos. De lo contrario, si se retiran del gobierno, pierde 17 bancas y quedan 50, y por lo tanto cae el gobierno y tienen que ir a nuevas elecciones donde probablemente podría ganar el Likud, pero no se garantiza que Netanyahu pudiera llegar a ser nuevamente primer ministro. Por lo tanto, hay que entender que en los parlamentarismos, a veces los que menos bancas tienen son los que manejan la agenda. Y acá hay un señor que se llama Bezalel Smotrich, que es el ministro de Finanzas, que es un verdadero monstruo que tiene el gobierno de Israel,
que una hora antes de la conferencia de prensa entre Trump y Netanyahu, donde se anunciaron los 20 puntos, él dijo que había 6 líneas rojas que Israel no estaba en condiciones de permitir que se crucen. Perfecto, se anunciaron los 20 puntos. Vamos ahora paso por paso. Israel no puede aceptar uno de los puntos que habla de el retiro de las tropas israelíes. Por eso, en el mapa oficial que mostró la Casa Blanca, hay 3 procesos, hay 3 fechas en los cuales Israel va a retirar tropas, en realidad retroceder hasta una línea que está en el límite de la Franja de Gaza con el Estado de Israel, pero dentro de la Franja de Gaza. Por eso Netanyahu salió a decir con aire triunfalista que hemos logrado lo que buscábamos porque vamos a mantener todas nuestras posiciones en Gaza. Es decir, no va a haber retiro de fuerzas israelíes. Segundo, que habla de la independencia eventual en el futuro de un Estado palestino. Tanto Netanyahu, luego de la conferencia de prensa, una hora después, como Smotrich e Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad de Israel, dijeron que un Estado palestino sería premiar al terrorismo, por lo tanto, nunca va a haber un Estado palestino. Lo dijeron a quien quisiera escucharlo, que además Smotrich tuvo esa frase tan provocadora de decir, mientras más votos aparezcan en la ONU a favor de un Estado palestino, más vamos a pedir nosotros anexionar los territorios palestinos. Frente a esto, uno de los puntos del plan de Trump habla de que Israel no va a anexionar territorios palestinos. Bueno, pero sin embargo no dice nada de las colonias, ni del desmantelamiento de las colonias que la propia ONU ha calificado de ilegales. Lo último, para el lado de Israel, que sería inaceptable, es el tema de las amnistías para los militantes de Hamas que dejaran las armas. Por el lado de Hamas, ellos están con posiciones ambiguas respecto de entregar las armas, porque lo que dicen es, primero que se retire Israel. Bueno, ya hemos visto que Israel no se va a retirar. Por lo tanto, vemos venir otro enfrentamiento, porque Hamas no va a entregar las armas si Israel no se retira. Otro punto que Hamas no acepta es que haya una especie de cooperativa internacional presidida por Trump y copresidida por Tony Blair para administrar la Franja de Gaza, porque Hamas lo que dice es hay que cambiar a la autoridad palestina y tiene que ser la autoridad palestina la que gobierne la Franja de Gaza en esta transición. Eso no lo aceptan ni Estados Unidos ni Israel. Por último, el movimiento Hamas dice que estaría dispuesto a aceptar una cooperación internacional como fuerza de seguridad, pero sostienen que no hay que usar la palabra paz sino tregua. Claro. Ojo con esto, porque para Hamas paz implicaría reconocer a Israel. Claro, totalmente. La esencia de Hamas es que hay que destruir Israel porque Israel está ocupando territorio palestino, no colonias en Cisjordania, sino que la existencia de Israel es una violación al territorio palestino. Por eso cierro con 2 cosas que me parecieron muy buenas del programa, pero que hace falta, esto hay que decirlo, pensar en algo intergeneracional, porque lamentablemente en los últimos 35 años se generó demasiado odio entre los 2 pueblos, y eso hizo que los gobiernos de derecha de Israel, en los planes de estudio de los colegios primarios y secundarios, solo hablaran del Estado de Israel y de la historia de Israel, y en ningún momento hablaran de Palestina ni de lo que pasó antes del 47, y a su vez los libros de texto de los palestinos ven a todo lo que sea judío e israelí como un enemigo al que hay que derrotar. Hay 2 puntos, uno de ellos es plantear la cuestión de diálogo político para aumentar el respeto entre los pueblos, y el otro el diálogo interreligioso, que son muy buenos. La cuestión es que esto nos está llevando para varias generaciones, esto no es inmediato. Y la cuestión de la autonomía, la autodeterminación del pueblo palestino es hoy inaceptable para la derecha y la extrema derecha israelíes. Sí, el que quería ganarse el mote de paz era Donald Trump nomás, que buscó de todas las maneras a ver si le daban el premio Nobel y se lo dieron a Corina Machado, ¿no? Inclusive hasta tuiteaba de esa manera, ¿no? Diciendo, che, tienen que dármelo a mí, ¿no? Hice todo esto para la paz, ¿no? Una vergüenza increíble. Y ahora tampoco logró la paz, como bien lo decís vos, Pablo. No, pero es que además sigue amenazando, porque hoy acaba de declarar esto que les decía en plena
conversación con Milei, Hmm. que si no se desarma jamás, dice los desarmaremos nosotros Claro. y será demoledor. ¿Pero qué está queriendo decir? ¿Que les va a tirar una bomba atómica? Es muy tremendo todo esto. Sí. Yo no puedo ser optimista, más allá de que quisiera serlo, juro por Dios que quisiera serlo, pero la verdad es que los elementos que están detrás de todo esto y, oh, qué sorpresa, las extremas derechas gobernando en el Estado de Israel no me permiten ser optimista. Como hubiera dicho Horacio Guaraní, no es culpa mía si no traigo flores. Claro. Pablo, y te pido un análisis más cortito sobre algo que ocurrió en nuestra Latinoamérica, Sí. que parece casi una moneda corriente, ¿no? Perú. Perú. Que es Perú, sí, que es Perú y que es, Dos cosas, una nueva destitución de una brevemente. presidenta. En primer lugar, hay que reconocer que hay un sistema político que tiene tolerancia cero con cualquier sospecha de corrupción. Eso es bueno y por eso probablemente haya habido 7 presidentes en 10 años. Lo malo es cuando se convierte en un deporte nacional tumbar un presidente. Claro. Quiero decirles que Dina Boluarte nunca tuvo méritos para ser presidenta. Quiero decirles que Dina Boluarte solo llegó por el odio contra Pedro Castillo Sí. y fue sostenida por la derecha y la extrema derecha, qué casualidad, el fujimorismo y Somos Perú, pero como se va a votar en abril, para la señora Fujimori y para el alcalde de Lima, era incómodo seguir apoyando a una señora que tiene el 3% Sí, de apoyo claro. popular, y fue muy llamativo, como diría la vanguardia de España, que le hicieron un derrocamiento express en 1 hora y 20, Sí, tremendo. donde sobre 130 diputados, 121 la votaron a favor, sin abstenciones y sin votos en contra. Está claro que además eligieron como presidente a alguien que no tiene votos, porque entró como suplente de Vizcarra y que había llegado a su vez con 11.000 votos, acusado de corrupción y acusado de violación. Le veo poca vida a don José Gerí y en definitiva habrá que ver si Perú sigue girando a la derecha, a la extrema derecha, pero lo concreto es que el fujimorismo sigue utilizando a las instituciones peruanas como botín propio. Está clarísimo. Gracias, Pablo. Abrazo grande. Que andes bien. A ustedes, buena semana. Buena semana. Abrazo. Chau, chau. Ahí estaba Pablo Hueve hablando de política internacional. Bueno, todo lo que aconteció en el día de hoy entre Argentina y Estados Unidos. También lo de Palestina e Israel. Es una tregua, como bien dijo Pablo. Es una tregua. Yo me voy a quedar con ese título y creo que es así porque tampoco cambió tanto. No, Gaby. no, para destacar. Es una sí, cese el fuego, podríamos sí, decir. para también. destacar, entre otras cuestiones, que hay personas que eran rehenes hasta hace Sí, los algunas 20 rehenes, horas, claro. que hoy ya no lo son. Pero nada ha cambiado, o muy poco ha cambiado, Sí. para ser más exacto. Sí, sí, tiene que ser además cultural Ujú. el cambio. Mucho más, sí. Eh, Y más como me profundo. dijo Pablo, Sí. han sido años donde fue un pueblo que también fue creciendo en odios internos. O sea,